que alfa vale 36 grados, 42 minutos, 52 segundos, mientras que beta vale 110 grados, 30 minutos, 4 segundos. La marquita, una marquita sola significa minutos, dos marquitas significan segundos. El 0 es el grado. Bueno, me está diciendo que estos son los valores y lo que yo voy a tener que adivinar es, o mejor dicho, calcular, es el valor de pi. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180. De un triángulo. Entonces, ¿qué decimos? Que alfa más beta más pi es igual a... iba a poner otro número. Ahí está. Es igual a 180. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar valores. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 36 grados, 42 minutos, 52 segundos. Más beta, ¿cuánto vale? 110 grados, 30 minutos, 4 segundos. ¿Y cuánto vale pi? Ni idea, y eso es lo que yo voy a calcular. Pi no tengo la menor idea, pero yo sé que si sumo los 3, a mí me tiene que dar 180. Vamos por acá y nos vamos a enfocar acá. ¿Qué es lo que hicimos? Reemplazamos solamente los valores según los datos que me dio el profesor o profesora. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos maneras. Ustedes, yo en un tutorial anterior les expliqué que esto es como es una ecuación en realidad, y todo lo que está sumando pasa restando. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Como son grados, minutos y segundos, ambos dos, tanto alfa como beta, los podemos sumar y después pasar restando a 180. Creo que es como lo más lógico para no tener que andar haciendo tanta cuenta. Entonces vamos a empezar. Esto se hace como cálculo auxiliar al costado, ¿sí? Nada, como un dato acá al costado. Tienen que demostrar que ustedes lo hicieron. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Tenemos 36 grados, 42 minutos, 52 segundos, más, y tenemos los 110 grados, 30 minutos, 4 segundos. ¿Qué es lo que hacemos? Ubicamos grados debajo de grados, minutos debajo de minutos y segundos debajo de segundos. Fíjense en que 4 es solamente una unidad, o sea, son 4 unidades, 4, entonces lo ubico debajo del 2, unidad debajo de unidad. Dijimos que tenemos que sumar. Bueno, esto me da 6, esto me da 5, esto me da 2, 4 y 3 son 7, esto me da 6, esto me da 4 y 1. Unos son grados, los otros son minutos y los últimos son segundos. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Que tanto en minutos como en segundos no se pase de 60, porque 60 segundos ya se convertiría en un minuto. Entonces en este me va a quedar igual, pero en este, como se pasa, le voy a restar 60. Le restamos 2, esto me queda 1, y este 60 que lo resto se lo agrego acá. Y esto me da 147 grados. Tenemos 147 grados, 12 minutos, 56 segundos. ¿Qué hacemos con este dato? Bien, ahí, ese es mi dato. ¿Qué hacemos con este dato? Lo colocamos acá. Esto a mí me da 147 grados, 12 minutos, 56 segundos. Más pi. Todo esto es igual a 180. Como yo bien dije, esto es una ecuación. En una ecuación lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando. En este caso yo tengo una suma. Pi es igual a 180. Este 147 está sumando no por este signo, sino por acá adelante. Acá adelante el signo, como no lo tiene, es positivo, entonces va a pasar negativo. 147 grados, 12 minutos, 56 segundos. Y ahora, ¿qué nos queda hacer? Como dato auxiliar,
En la calculadora científica esto también se puede realizar, se puede verificar tranquilamente. Tienen una opción donde están los grados, a medida que van apretando va cambiando a minutos y después a segundos. Vamos a ubicar 147 grados, 12 minutos, 56 segundos. Y es una resta. Esto también recuerden que están en el video de sistema sexagesimal, si quieren ver las restas, o donde explico complemento y suplemento, porque en este caso es un suplemento, donde tengo que restar 180 menos todo esto. Bueno, esto está en 0 y 0 menos 56 no es 56. Entonces, ¿qué hago? Le presto al compañero. Este se queda en 179. Le presta un grado y un grado equivale a 60. Ya lo convierto acá a 60. Pero ¿qué pasa? Como le presta a este se queda en 59. Porque le va a prestar 1 a este y este sí se va a transformar en 60. Bueno, 60 menos 56 es 4. 9 menos 2 son 7. 5 menos 1 es 4. 9 menos 7 es 2. 7 menos 1 menos 3 menos 4 es 3 y 1 es 0. ¿Cuánto me dio? Pi va a valer 32 grados, 47 minutos, 4 segundos. Una vez que está, vamos a colocar su resultado acá. Vamos a alejar un cachito más. Ahí está, ahí tenemos todo el ejercicio. Entonces en el lugar donde tenemos que colocar pi, ¿cuánto vale? Acá colocamos que es 32 grados, 47 minutos, 4 segundos. ¿Sí? Vamos a ver otro caso. Vamos al siguiente caso. Tenemos este caso que nos está diciendo que alfa vale 25 grados, 32 minutos, 45 segundos, que beta es un ángulo recto y que no sé cuánto vale. Vamos a poner un valor acá porque me lo olvidé. Vamos a poner otra vez pi. Recuerden que estas letras griegas se pueden modificar, pueden ser letras del alfabeto común. Nada, solamente un dato. Ahora, ¿qué tengo que saber? Que alfa más beta más pi es igual a 180. ¿Yo sé cuánto vale alfa? Sí, vale 25 grados, 32 minutos, 45 segundos. ¿Sé cuánto vale beta? Sí, vale 90, porque es un ángulo recto. ¿Y sé cuánto vale pi? No, ni idea acá. En el mismo que el anterior, ni idea. ¿Qué hacemos en este caso? Un cálculo auxiliar en donde sumamos 90 más 25 grados. Fíjense que acá es 90, 35, 42. Pueden hacerlo mentalmente si quieren. Nosotros vamos a ubicar 90 por aquí más 25. Ahí está. Como es una suma, ping, es una suma, si acá hay ceros, que como yo les había dicho, 0, 0, 0. Si acá hay 0, 0 más 45 es 45. 32 más 0 es 32. 5 y 11. Recuerden que esto es a pulso con el mouse. Tampoco soy una muy prolija que digamos. Entonces, por eso me queda todo así. Qué mal que me queda esto acá. Estoy acá, no es que me fui. Lo que pasa es que me quedó tan mal esto. Ay, un horror. Bueno, en fin. La cuestión es que esto a mí me da 115 grados. Tanto te vas a copiar. Dios. Ahí está. Bueno, ustedes me entienden. Ahí está. Bueno. Listo, ahí está. ¿Cuánto me da esto? Me da 115 grados, 32 minutos,
45 segundos. Más pi. Como yo quiero saber cuánto vale pi, este 115 grados, pi, lo vamos a pasar restando. Porque como está sumando y esto es una ecuación, lo voy a pasar restando. Lo selecciono y lo ubicamos. Es una doble copia, qué horror. No sé por qué hace todo esto. Disculpen, yo por facilitar y hacer más rápido me hace todo este desastre. Bueno, en fin. Este no va, este no va, este tampoco, este tampoco. El de acá abajo no va, este menos. Al final es más fácil si lo hubiese copiado. Listo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? La resta. Tenemos que hacer que a 180 le quitemos los 115 grados miren, ahí entiendo, cuando lo saco me queda la copia. ¿Desde cuándo? Bueno, nada, es de menos. Entonces, como es de menos, vamos a centrar acá, es de menos. Esto, acá hay un 0, acá hay otro 0, acá hay otro 0 y acá hay otro 0. Este le va a pedir un grado menos. Si era 180, se va a quedar en 179. Un grado es lo mismo que 60 minutos. Por eso que al prestarle 1 se convierte en 60. Pero un minuto le va a tener que prestar a este para poder restar. En vez de quedarse en 60, se va a quedar en 59. Y este se va a convertir en 60. Y ahí tenemos 10, le presta al compañero, son 5. Este se queda en 5 porque le prestó al compañero. Menos 4 es 1. Minutos, perdón. 9 menos 2 son 7. 5 menos 3 es 2. 9 menos 5 es 4. 7 menos 1, 6. O sea que ¿cuánto vale pi en este ejercicio? Pi vale 64 grados 27 minutos 15 segundos. Ahí está. Vemos un último caso. Fíjense en este último caso, y no deja de ser no menos importante, donde yo tengo ángulos exteriores. Este aquí, que lo que me interesa es calcular el interior de este ángulo. Entonces, en un tutorial anterior yo les expliqué que esto se forma es un ángulo acá, y ese ángulo que tenemos acá más este ángulo de acá forma 180. Entonces, para yo saber cuánto vale este ángulo, voy a hacer a 180 le voy a quitar los 125 grados. Entonces hacemos 180 menos 125 grados, 45 minutos, 8 segundos, 0, 0, 0, 0. Nos acercamos acá. Este se queda en 60, este se quedaba en 59 y este se quedaba en 179. Fíjense que siempre es la misma manera. Bueno, acá me quedo en 2, me quedan 52, 4, 14, 9 menos 5 es 4, 7 menos 2 son 5, o sea que esto me queda 54 grados, 14 minutos. Este vale 54 grados, 14 minutos, 32 segundos. Yo ya sé este, pero necesito saber esto, pero no tengo el de acá, pero tengo el de acá. Y cumple la misma función. Si este vale 110, el de acá adentro, que es este pedacito, es 180 menos 110 grados. 4 segundos y miren acá lo que pasa. 180 grados menos 110 grados, 0 minutos, 4
segundos. Ojo acá. 4 segundos dice, no 4 minutos. Entonces, miren esta parte. Ustedes se pensaban que ya estaba, ¿no? Con el video, con lo primero. ¿Vieron? No, hay varias cosas. 179, le presta a este 60. Este se va a quedar en 59, porque le va a prestar a este que se va a convertir en 60. 60 menos 4 es 56. 59 menos 0 es 59. Fíjese cómo precioso es 59, ¿no? 9 menos 0 es 9. 69 grados, 59 segundos. Minutos. Ya estoy sin aire, gente. Me imagino que me he ganado un suscriptor con tanta saliva que he gastado en este tema, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Ya tenemos estos dos. Bueno, ¿cómo hago? Sumo estos dos y se los resto a 180. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumar. Perdón. Vamos a sumar estos dos. Vamos a sumar por acá. Con este, los 69 grados, 59 minutos. Vamos acá. Una vez que tenemos, que ya sumamos estos dos, atente acá, si tienen que parar el video lo paran. Fíjense en esta parte. Esto me da 108. Esto me da 3. 63 más 1, 73. Este me da 13. Me llevo 1. 5 y 5 son 10. Son 12. Estos dos se pasan de 60, se los vamos a restar, como ya lo expliqué en el otro video, o en el ejercicio anterior. Le sumamos 1. Y ahora, como me paso en minutos, no existe 74 minutos, le restamos 60. Largo si se quiere, ¿no? 4, 14 y se lo sumo acá, porque le resté 60 que equivale a 1 grado. 4 y 6. Los grados pueden ser un montón, así que ¿terminó esto? No, no terminó, porque recién sumé estos dos. Y ahora, ¿cómo saco pi? Este número se lo resto a 180. Ay, espero que me hayan seguido. 180 menos 124 grados, 14 minutos, 48 segundos. El que siguió el video hasta el final va a probar. ¿Qué les aconsejo? Que una vez que ustedes terminen de hacer los ejercicios, de ver el video, copien el mismo ejercicio, lo hagan y revisen si más o menos pudieron hacerlo similar. Si no, a ver qué error pueden haber encontrado. Acá no, es 5. Paren el video, vuélvanlo a ver. Esa es la única manera. Como se decía antes, rebobínenlo. 9 son 4, son 5. Son 7 menos 2 son 5. Quedé de cama para hacer estos ejercicios. Esto me da 55 grados, 45 minutos, 12 segundos. Y hemos terminado, gente. Espero que les haya sido muy útil este video. Espero sus likes a mis nuevos suscriptores. Y por supuesto compartan el video si ayudan a sus compañeros a poder entender este tema que vimos hoy. Ahí está. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.